Bienvenidos a una edición más de Reflexiones Cristianas con su servidora Griselda Rivas desde Vancouver, British Columbia, Canadá. El día de hoy hablaremos de la apostasía. Hay un movimiento que en estos días está tambaleando tristemente al mundo. Sí, la apostasía. Aquellos que están apostatando de su fe, alejándose del Evangelio, en otras palabras, alejándose del Señor. ¿Esto le sorprende a Dios? No, para nada. Él todo lo sabe. Él es el principio y fin. Todo esto Él ya lo vio y lo predijo desde hace mucho tiempo. El Mateo 24:12 nos dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Las Escrituras lo dicen claramente, que en los postreros tiempos la gente escuchará doctrinas de demonios y espíritus engañadores. En muchas partes del mundo, en la actualidad, se predica el Evangelio, pero al gusto de la gente. Decirles y predicarles lo que les agrade. Pero recordemos que Jesús nunca quiso agradar a la gente, sino agradar al Padre. Y para Jesús agradar al Padre, lo llevó a su muerte por obedecer y hacer la voluntad del Padre. Nosotros, al decir que amamos a Jesús, tenemos que tener la certeza de que estamos dispuestos a morir por Él. Pero actualmente existe la libertad de elegir, lo que se le llama el libre albedrío. Tenemos la libertad de expresión, de conciencia, de religión. Pero reflexionemos. Existe un plazo establecido por el Señor para saber quiénes son los que le aman a Él y están dispuestos a hacer su voluntad, y aquellos que quieren hacer la propia voluntad. Reflexionemos. ¿Amamos a Dios por sobre todas las cosas? Recordemos, vienen aún tiempos más difíciles de apostasía, en donde muchos no querrán saber absolutamente nada de Dios. Y si antes predicaban amarlo, se convertirán en sus enemigos. Se acerca el tiempo en que Él establecerá su reino. Jesús mismo nos lo enseñó en la oración modelo: venga a nosotros tu reino. Él sabe que una vez Él establezca su reino, no habrá más libre albedrío. Seremos uno juntamente con Él. Haremos lo que a Él le agrade. No habrá más divisiones, no será lo que a ti te gusta o lo que a mí me gusta. No será tu voluntad o mi voluntad. Será una sola voluntad, la voluntad de Él. Es triste al ponernos a reflexionar cómo muchos predicadores ya no predican enteramente la verdadera palabra, sino lo que agrada a la congregación. Hay que hacerlo sentir bien, tocar la música que a ellos les agrade. Pero reflexionemos nuevamente. Ellos no están promoviendo el reino de Dios, sino lo que le agrada a su congregación. La música juega un papel muy importante para la adoración de Dios. Entonamos hermosos himnos y alabanzas de autores y compositores que ahora, lamentablemente, o ya no están en los caminos del Señor, o al igual que Satanás, quien era responsable de la adoración de Dios, dejó de admirarlo, admirar al Padre. ¿Y qué hizo? Comenzó a admirarse a sí mismo. Isaías 14
versículo del 13 al 14, lo dice así. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versión Reina Valera, Isaías 14 del 13 al 14. En los conciertos de música cristiana, ¿te has preguntado si acudes porque eres fan del grupo o eres fan de Dios? Podríamos decir que quienes apóstatan son personas que nunca han conocido a Dios. No. La apostasía no se refiere a gente que nunca creyó, sino a aquellos que creyeron, anduvieron en los caminos y predicaban el Evangelio. Pero las tentaciones de este mundo los alejaron y desistieron, al grado de inclusive negar la existencia de Dios, y se han unido a movimientos impuestos por Satanás. Movimientos como el aborto, homosexualidad, zoofilia y mucho más. Jesús nos dijo en Mateo 7 del 22 al 23 lo siguiente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Recuerden, apostatar de la fe es abandonar, negar nuestra fe y amor a Dios. Pero Dios está en control de todo esto, y los que están firmes y prevalecerán, brillarán. Así lo dice Daniel en capítulo 1, del 2 al 3, exactamente lo dice así. Capítulo 12, 3 dice así. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los hijos de Dios van a resplandecer, pero hay quienes estarán en una profunda y eterna oscuridad. Actualmente se está haciendo más y más difícil expandir la palabra del Señor sin ser atacados por el enemigo en sus diferentes formas de gobierno, movimientos liberales y más. Y esta gente se quiere poner en el lugar de Dios, y esto realmente no puede ser. Tú que me escuchas, tienes que ser valiente y estar dispuesto a dar la vida por Cristo. ¿O Él no la dio por ti, por mí, para estar eternamente en su reino? ¿Estamos realmente dispuestos a darle la espalda al mundo y su inmundicia y a apoyar y defender al Señor? Cristo viene pronto. Sí, ya sé. Esto lo has escuchado muchas veces. Pero reflexionemos en su palabra y por qué lo decimos. Vamos a nuestras Biblias en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, nos dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contribuís ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. A la verdad,
falta poco para su venida y la apostasía la podemos ver por donde quiera. Tenemos iglesias gay, pastores gay, Biblias gay, pastores que han dejado a sus esposas e hijos y aún así han presentado en su congregación a su nueva pareja gay. Parece increíble de creer esto, pero es una realidad de apostasía que estamos viviendo. Y al presentarlos a sus parejas ante una congregación, la congregación lo acepta. ¿Y por qué? Porque los miembros lo siguen así. De alguna manera, ese pastor en el pasado ayudó a estos miembros de la congregación a conocer al Señor. Y la congregación lo sigue. De alguna manera acepta la apostasía que está ocurriendo con ese pastor. Pero tenemos que saber discernir entre seguir a un líder religioso o seguir a Cristo. Hay dos cosas inminentemente que sucederán antes de la venida del Señor. Número 1, la apostasía, que ya está entre nosotros. Nos quejamos de los pastores, andamos cambiando de iglesia, así como cambiamos de calcetines. Nada nos gusta. Todo nos parece mal en una iglesia. Estamos en amar lo que a mí me gusta y no lo que le gusta a Dios. Y finalmente terminamos alejándonos de Dios. Lo segundo que tiene que pasar para la venida del Señor es que se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo. Y eso también lo tenemos muy cerca, con el establecimiento del nuevo orden mundial. Como reflexión final nos preguntamos, ¿es Dios realmente tu gran amor? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir por Él y defender su palabra? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice que muchos terminarán negando a Dios. Pero hubo también falsos profetas, nos dice la palabra, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No caigas en la apostasía. Al contrario, pídele fortaleza al Señor para que estreche tu unión y tu relación con Él. Agradece su grandeza, su santidad, su pureza y su sabiduría. Y espera la venida del Señor estando en los caminos del Señor. Muchísimas gracias por haber estado en esta edición más de Reflexiones Cristianas. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.